La Unión Europea publica un comunicado a las 16:35 horas. Se incluyen restricciones comerciales relacionadas con el hierro, el acero, el carbón. ¿Con quién puede entonces comerciar Moscú? Sanciones aquí, 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 aquí. Sanciones por todos lados. Desde febrero de 2022, Rusia ha recibido 10 rondas de sanciones, por el momento, lideradas por la Unión Europea, Estados Unidos o los países del G7. Si nos centramos en Europa, que era y sigue siendo el principal socio comercial de Rusia, Bruselas ha prohibido más de 43.900 millones de euros en bienes exportados a Rusia y 91.200 millones en importados, según la Comisión Europea. Esto significa que el 49% de las exportaciones y el 58% de las importaciones están ahora sujetas a algún tipo de sanción, en comparación con los niveles anteriores a la guerra. En cambio, el gas natural, el combustible nuclear y los diamantes figuran entre las exportaciones rusas más notables que aún no han sido afectadas por las sanciones, algo que no gusta ni a Kiev ni a varias capitales europeas que piden mano dura. Hoy Rusia es el país más sancionado del mundo. Era la madrugada del 24 de febrero cuando se lanzó el ataque sobre Ucrania. No sabemos si Putin contaba o no con la respuesta europea. Lo que sí sabemos es que enseguida comenzó el baile de papeles y despachos que pondrían en marcha la maquinaria sancionadora. Se han impuesto a Rusia sanciones a gran escala y sin precedentes en respuesta a la guerra contra Ucrania y a la anexión ilegal de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Se suman a las medidas ya existentes impuestas desde 2014 por la anexión de Crimea y el incumplimiento de los acuerdos de Minsk. Las sanciones se dividen en 3 grandes bloques: individuales, económicas y relativas a los visados. El objetivo de las sanciones económicas es causar daño a Rusia y frustrar su capacidad para continuar con sus planes. Las sanciones individuales van dirigidas contra aquellas personas consideradas responsables de financiar o apoyar de alguna manera medidas que puedan socavar la integridad o la soberanía de Ucrania o beneficiarse de ella. Hablamos de Rusia, pero no solo. Bielorrusia también ha sido sancionada por su participación y ayuda, lo mismo que Irán. Dice Bruselas que es por su relación con la fabricación y el suministro de drones. Pero todo comenzó mucho antes, concretamente 8 años antes. A raíz del referéndum celebrado en Crimea y ante el decreto de Vladimir Putin que la reconocía como un Estado independiente, sentando las bases para su anexión a Rusia, el 17 de marzo los ministros de la Unión Europea deciden adoptar una primera serie de medidas contra 21 funcionarios responsables de actos que amenazaban la integridad territorial de Ucrania. El 20 de marzo se añaden nuevos nombres a la lista de sanciones entre funcionarios rusos y crimeos. También se sanciona a algunas autoridades ucranianas y el Consejo Europeo cancela todo encuentro bilateral de sus países miembros con Rusia. Desde Estados Unidos, Barack Obama ordena sanciones, incluidas prohibiciones de viaje y la congelación de activos estadounidenses contra personas relacionadas con la acción en Crimea. Consideró que se socavó la autoridad ucraniana y sus instituciones democráticas. Ese mes de marzo también anunciaron sanciones Canadá, Japón, Australia, Albania, Islandia, Montenegro y Moldavia. En la segunda ronda de sanciones, el Consejo de Europa suspendió los derechos de voto de la delegación rusa y emitió prohibiciones de viaje contra más personas. Ese mes, Estados Unidos impuso una prohibición de transacciones comerciales a varios funcionarios, incluido el presidente de la petrolera estatal rusa Rosneft y 17 empresas. Como respuesta a la escalada de la guerra en Donbass, a lo largo de 2014 llegan nuevas sanciones desde Washington, como la prohibición de transacciones a importantes compañías energéticas y grandes bancos rusos. Bruselas amplió también sus sanciones a más personas y entidades, además de anunciar un embargo de armas y material relacionado, un embargo de bienes y tecnología de doble uso y un mayor control sobre instrumentos financieros y sobre la exportación de equipos para la industria petrolera. Canadá, Suiza, Noruega y Japón fueron otros países que también incrementaron sus sanciones en los mismos ámbitos. La propia Ucrania introdujo sanciones similares. Durante los siguientes años se fueron reconfirmando estas sanciones y ampliándolas a más personas, empresas y entidades. Y así hasta llegar a 2022. El 23 de febrero, algo se cuece en Bruselas. Horas antes de que el común de los mortales nos enteráramos del inicio del ataque, la Unión Europea publica un comunicado a las 16:35 horas. La Unión adopta un paquete de sanciones en respuesta al reconocimiento por parte de Rusia de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk, no controladas por el gobierno de Kiev, y por el envío de tropas a la región.
Es la primera respuesta a meses de acumulación de tropas acercándose a la frontera, maniobras y años de escalada de tensión. El paquete incluye sanciones selectivas contra 351 miembros de la Duma estatal rusa, restricciones a las relaciones económicas con estas provincias y al acceso a Rusia a los mercados y servicios financieros y de capitales de la Unión Europea. Cae el telón. El mismo día 24, los dirigentes europeos celebran una cumbre extraordinaria y acuerdan nuevas sanciones contra el sector financiero, los sectores de la energía y el transporte, los productos de doble uso y el control y la financiación de las exportaciones, la política de visados, sanciones adicionales contra nacionales rusos y nuevos criterios de inclusión en las listas. Un día después, llega el segundo paquete. La Unión Europea congela los activos de Vladimir Putin y Sergei Lavrov, su ministro de Asuntos Exteriores. Además, impone medidas restrictivas contra el resto de miembros del Consejo de Seguridad Nacional y la Duma. A finales de febrero y principios de marzo llega el tercer paquete. Se prohíben las transacciones con el Banco Central de Rusia y el sobrevuelo del espacio aéreo de la Unión Europea. La Unión Europea excluye de SWIFT a 7 bancos rusos para que queden desconectados del sistema financiero internacional. También se prohíbe vender, suministrar, transferir o exportar billetes en euros a Rusia o a cualquier persona física o jurídica o entidad rusa. Además, se suspende la emisión de Russia Today y Sputnik. Durante el mes de marzo se prorrogan medidas económicas anteriores y se amplían nuevas medidas dirigidas al sector financiero bielorruso. También se amplían las restricciones sobre oligarcas y empresarios. Corea del Sur, Taiwán y Singapur se unen a las sanciones. Y de nuevo Suiza y Japón añaden más sanciones que afectan al sector financiero. Joe Biden anunció restricciones contra bancos rusos y varios empresarios cercanos a Putin. Boris Johnson anunció la congelación de activos de los principales bancos rusos y su exclusión del sistema financiero del Reino Unido, además de cancelar licencias de exportación. Entre mediados de marzo y hasta diciembre llegan el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo paquete de sanciones. Se incluyen restricciones comerciales relacionadas con el hierro, el acero, el carbón, combustibles fósiles, los productos de lujo, el oro ruso y el petróleo y productos refinados procedentes de Rusia, con excepciones limitadas. En el lado de las importaciones se limitan la madera, el cemento, el marisco, las bebidas alcohólicas o los criptoactivos. Entre las sancionadas figuran empresas de los sectores de la aviación, comunicación, los productos militares y de doble uso, la construcción naval y la construcción de maquinaria. Destacan también nuevas restricciones sobre oligarcas importantes como Roman Abramovich. Sanciones similares se fueron imponiendo desde Estados Unidos, como controles de exportación, especialmente para componentes de alta tecnología y material aeroespacial y de defensa. Las nuevas medidas, al igual que las sanciones anteriores, no afectan a las exportaciones rusas de alimentos, cereales o fertilizantes. El 3 de diciembre, algo cambia. La Unión Europea acuerda un límite de precios de $60 por barril para el petróleo crudo con el objetivo de limitar los ingresos obtenidos y de limitar las subidas de precio en un mercado energético en condiciones extraordinarias. En diciembre de 2022 llega el noveno paquete de sanciones que afecta a motores de drones, el sector minero o servicios de publicidad. Ya en 2023, Bruselas intenta de nuevo poner coto a los productos petrolíferos rusos, fijando nuevos límites de precios y algunas exclusiones, por ejemplo, a los países que importan crudo ruso por oleoducto. Y el 25 de febrero llega el 10º paquete de sanciones contra Rusia. Nuevas limitaciones para la exportación de tecnología crítica y bienes industriales, la importación de asfalto y caucho sintético, el suministro de gas y, de nuevo, la tecnología de doble uso. Como extra, el 13 de abril se añade al Grupo Wagner y al Riafan a la lista de sanciones. Esta es la historia y las principales sanciones que ha recibido Rusia hasta el momento. ¿Con quién puede entonces comerciar Moscú? Básicamente, con todos los demás, pero la clave está en cuáles están siendo más importantes para redirigir su flujo comercial. El Kremlin está reorientando sus exportaciones hacia Turquía, China y otros países asiáticos como India. Este pivote hacia el este gira principalmente en torno al petróleo, vendido a estos países con importantes descuentos y otras exportaciones energéticas como el gas. Y es que las sanciones impuestas para intentar socavar la capacidad económica rusa y evitar así que continúe con la guerra no están teniendo el impacto previsto por los países occidentales. No es solo que Rusia tenga países aliados, es que, como siempre, algunos países están sacando ventaja.
La realidad es que ninguna de las prohibiciones ha evitado que el crudo ruso acabe en los depósitos de los coches europeos. El Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, un think tank francés, nos desvela el funcionamiento de la lavandería de petróleo ruso. Los países de la coalición de precios máximos conforman ahora el 70% de las compañías de crudo ruso, pero esos mismos países son quienes venden a su vez ese petróleo o sus productos derivados a los estados europeos. Otra de las vías que está encontrando Rusia, por ejemplo, para comprar materiales críticos de los países occidentales es mediante la creación o la utilización de entramados empresariales, empresas que no figuran en las listas de las sanciones, pero están a cargo de personas que sí lo están. Y otra de las estrategias es comprando tecnología crítica a través de terceros países como Armenia o Kazajstán.